Bueno, decidí dejar un poquito de lado esto de los centroides y el momento de inercia para empezar a hablar lo que es ya el tema que nos concierne, esto que es flexión pura, ¿vale? Después entonces vamos a retomar esto de centroides y momentos de inercia y teoremas paralelos para resolver entonces los problemas, pero entonces vamos a empezar a ver qué será esto de la flexión. Entonces básicamente la flexión la flexión es, a ver, si encontramos por acá algún... A ver, nosotros tenemos por ejemplo esta viga, esto lo estoy tomando del libro. Esta viga, una viga que está empotrada en la pared, que está sometida a una fuerza P, ¿vale? Entonces esa viga se va a empezar a deflectar, ¿vale? Entonces esto es lo que se conoce como un caso de flexión pura. La viga pues se va a empezar a flectar, eh, pues a tener una deformación. Entonces pues básicamente es como si yo aplicara un momento en cada extremo de la viga y empezara pues a flectarse, pues a rotarse, ¿sí? Haga de cuenta como usted tiene un borrador de esos larguitos, esos de lápiz, y usted lo empezara a presionar de una perdón, de ambos extremos, pues el borrador se empieza a flectar, digamos, transversalmente, ¿sí? A ver si encontramos por aquí alguna, miren, es que imagínense que este es el borrador, entonces está entonces sometido a una fuerzas en ambos sentidos, entonces el borrador se empieza a flectar, ¿sí? Eso es lo que es entrar un elemento mecánico en flexión pura, ¿vale? Entonces va a haber una especie de serie de esfuerzos creados de hecho por ese sometimiento de, de flexión que se da internamente pues en la estructura del elemento mecánico. Obviamente pues bueno, yo en clase utilizo muchas veces el ejemplo del borrador, pero pues es en sí pues cualquier elemento mecánico pues puede estar sometido a ese tipo de, de esfuerzos, digamos, de esfuerzo por flexión, ¿vale? Y pues este esfuerzo por flexión, pues a medida que el elemento pues se va flexionando, pues va teniendo pues una curvatura, digamos esto que vemos aquí entre el punto C y B, es lo que nosotros conocemos como radio de curvatura, que también vamos a ver cómo se calcula. Bueno, entonces bueno, volvemos acá al ejemplo digamos el borrador tal, en el cual nosotros vamos a tener, pues dependiendo de la sección transversal que tenga, bueno, acá nosotros tenemos la sección transversal de una viga que está sometida a flexión, nosotros tenemos la sección transversal, nosotros vamos a tener una línea que se va a llamar el eje neutro, el que vemos acá en morado es lo que se conoce como el eje neutro. Y ese eje neutro tiene una característica muy particular, y es que ese eje neutro pasa por el centroide de la figura. Entonces acá yo empiezo a sacar por qué es que es importante acá los centroides. Porque cuando nosotros estemos sacando ese eje neutro, nosotros, pues, ¿cómo lo vamos a ubicar? Vamos a ubicarlo pues sacando el centroide de la figura, ¿vale? Ese eje neutro se llama eje neutro porque es aquel donde no tenemos nosotros ni compresión ni flexión, perdón, ni compresión ni, en este caso, ¿qué sería? Sería lo contrario a compresión, sería a tensión, digámoslo, a tensión. Miren que cuando yo deformo mi pieza mecánica, va a haber algunas partes que se van a comprimir. Digamos esta parte, digamos, piensen en el cuerpo de esta parte de acá, se va a empezar a comprimir, ¿sí? Se va a comprimir. Y unas partes de acá, o sea, estamos hablando entre los pedazos B y E, ¿sí? Estas partes del cuerpo se van a comprimir.
y estas partes entre el punto E y B se van a estirar, ¿sí? Van a estar en tensión, ¿vale? Entonces va a haber una parte de nuestra geometría, de nuestro cuerpo, que se va a comprimir y una parte que se va a estirar, ¿sí? ¿Qué me da a mí ese límite, esa frontera? Precisamente el eje neutro, ¿vale? Luego vamos a ver cómo calculamos ese eje neutro para entonces saber qué partes de mi cuerpo están en tensión y cuáles están en compresión, ¿ok? Entonces nosotros, bueno, eso viene en varias demostraciones que se hacen por deformaciones. Digamos acá tenemos viene para hablar de esfuerzos y deformaciones en el rango elástico. Hablamos también de la ley de Hooke, etcétera, pero bueno, digamos que eso me lo ahorro un poquito. Pero entonces esto llega a un par de ecuaciones muy interesantes, y es que en mi esfuerzo ya sea de tensión o de compresión, como nosotros hablábamos anteriormente, va a ser igual a un momento, flector. Este momento flector, ¿cuál va a ser? Nosotros acá veíamos, por ejemplo, esta figura de acá. Pues no, yo hablaba de que, por ejemplo, en el ejemplo del borrador, que nosotros le sometemos a una torsión, perdón, a una fuerza, digamos de rotación para someterlo a una deformación de esta forma. Nosotros, de hecho, lo que estamos haciendo es imprimiendo un momento en ambos extremos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el momento flector. Si nos vamos más para atrás, nosotros veíamos, por ejemplo, acá la viga, por ejemplo, esta fuerza P va a causar pues una deformación flectora en la viga como tal. Entonces, que va a ser de hecho un momento, y ese momento que va a ser igual, pues simplemente a P por L, ¿sí? P por L me va a dar ese momento flector máximo que se va a sentir en el punto A, de hecho, ¿sí? Entonces cuando hablamos de ese momento M, estamos refiriéndonos exactamente a ese momento flector que se le está imprimiendo a la viga, ¿sí? O al elemento mecánico. Entonces, eso nosotros lo conocemos, lo podemos hallar mediante esta ecuación, el esfuerzo que hablamos, el esfuerzo, ¿cómo se llama? Ya sea de compresión o de tensión, va a estar dado entonces por esta ecuación. Entonces, ese esfuerzo va a ser igual al momento por el radio de giro. Vamos a ver ahorita cuál será ese radio de giro C, que es parecido al radio C que veíamos en torsión, dividido el momento de inercia de la figura. Entonces ya nosotros ya por ahí vimos ya que era eso del momento de inercia, ¿vale? Pero ese momento de inercia, ¿con respecto a qué se saca? Se saca con respecto al eje neutro, ¿vale? Entonces siempre será necesario hallar primero cuál será la ubicación de ese eje neutro para nosotros poder sacar el momento de inercia y poder saber entonces cuál será ese radio de giro C, ¿vale? Acá lo tenemos, es la misma ecuación pero de una forma más general, porque acá estamos hablando digamos de valores máximos, los que se ven en los extremos de la figura, pero entonces con esta, cuando le metemos acá Y, ya lo ponemos de una forma más genérica, más general, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco más adelante cómo sería esto, ¿vale? Bueno, también nosotros hablamos del radio de giro. El radio de giro nosotros lo podemos hallar de esta forma. El radio de giro acá lo entendemos como ρ sería el radio de giro. Entonces decimos que, bueno, el radio de giro, nosotros hablábamos del radio de giro hace un rato, es precisamente, estamos hablando de este radio de giro ρ que iría entre los puntos C y D, ¿vale? Normalmente cuando calculamos la deformación, el radio de giro de una viga metálica de acero, normalmente las vigas se deforman muy poquito, en flexión se deforman muy poquito. Imagínense una viga de acero de un edificio, ¿cuánto se va a deflectar mediante la carga del edificio? La deflexión es muy poquita. Si la deflexión es poquita, quiere decir que el radio de giro es muy grande, es muy grande. Entonces son
inversamente proporcionales, ¿vale? Entre más pequeña la deformación que haya, más grande va a ser el radio de giro que yo tenga. Entonces acá tenemos la fórmula para calcular el radio de giro. 1 sobre ρ es igual al momento dividido por el módulo de elasticidad, que ese es intrínseco a cada material, que lo habíamos visto por allá cuando veíamos deformaciones lineales, por I. I es el momento de inercia del perfil, ¿vale? Entonces vamos a ver a continuación un ejemplo corto de cómo podemos utilizar esta teoría, ¿vale?